Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a empezar este precioso momento, este momento de entrega hacia el Señor. Sé que el Señor nos ha dado unos mensajes muy hermosos y hoy no va a ser la excepción de lo que el Señor nos va a dar, de lo que el Señor nos va a entregar en este momento. Entonces, bueno, Moniquita, ¿cómo estás, amor? Pues bien, gracias a Dios, aquí aprendiendo cada vez más de la existencia de la vida, todos los días. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo. Bueno, y ya que me dices que estás aprendiendo de la existencia de la vida, cuéntame, ¿qué has aprendido el día de hoy? Hoy aprendí aprendí unas cosas muy bonitas sobre el Espíritu Santo. Sí, precisamente como aprendí sobre eso, la verdad quisiera compartir un poquito de eso que aprendí hoy, porque de verdad que uno se da cuenta de cosas que a veces son importantes para uno poder seguir creciendo en el plano espiritual y sobre todo para seguirnos preparando. O sea, todo este tiempo es tiempo de preparación, todo este tiempo es tiempo de crecimiento. Y pues el Señor quiere que nosotros seamos unos guerreros fuertes y firmes y definitivamente transparentes, además de todo, transparentes. Entonces es eso lo que aprendí hoy. La presencia del Espíritu Santo es tan vital, ¿no es cierto?, tan clave en nuestras vidas. Precisamente nos invitaron a hacer un video de una conferencia que se va a transmitir en un programa de televisión sobre qué influencia ha tenido el Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo el Espíritu Santo transforma nuestro ser. O sea, porque pues cuando nos acercamos a nuestra Madre María, es la fuerza del Espíritu Santo. O sea, ella no actúa si no está el Espíritu en ella, porque el Espíritu Santo es el que nos da ese aliento de vida, que en hebreo se llama Neshama. Neshama es el aliento de vida, y ella siempre es la llena de gracia, y precisamente cuando en sus apariciones nos pide que inclusive que en las oraciones nuestras le roguemos a ella para que nos dé de la gracia que ella recibió. Y la gracia, la palabra Pablo dice que es regalo inmerecido, y regalo inmerecido, gracia, implica también presencia viva de Dios. Y Shekinah, que es el nombre de nuestra comunidad, significa Shekinah en hebreo es presencia de Dios. O sea que presencia de Dios es igual que gracia, y gracia pues es lo que queremos constantemente buscar. ¿Y quién nos da la gracia? El Espíritu Santo. Encontrar a la Virgen María es encontrar directamente en plenitud al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a conocer a nuestro Señor. ¡Ay, qué caminos tan bonitos!, ¿no? Y todo nos lleva al Padre,
porque Él es el que siempre nos va a ver con esos ojos de misericordia, y la misericordia significa amor entrañable. Entonces vamos a disponernos plenamente, Moni, para que este momento sea de mucha bendición, que el Espíritu Santo llegue a cada uno de nuestros corazones, para que el Espíritu Santo toque a cada persona que está escuchando este programa, que cada vez más seamos esos evangelizadores, esos guerreros del Señor, que seamos esos heraldos, como lo he venido hablando últimamente. El heraldo es el que lleva el estandarte, la bandera, que no nos quedemos allí simplemente postrados, sintiéndose pesar por nosotros mismos, porque hemos tenido tanto dolor, tanta angustia, sino que nos levantemos como esos verdaderos misioneros espectaculares que somos, que seamos esos heraldos hermosos, esos guerreros hermosos de Papito Dios, para que llevemos esa buena noticia. Entonces, empecemos invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, vamos a hablar de ti. ¿Nos acompañas? Porque nosotros te conocemos en plenitud y queremos cada vez tener esa relación, esa intimidad contigo, para que tú nos ayudes cada vez más a conocer primero el corazón de nuestra Madre María y a través de ella el corazón de nuestro Jesús, y conocer el corazón especial de nuestro Padre, porque para eso realmente fuiste creado, Espíritu de amor, porque tú eres la esencia viva de nuestro Padre Dios. Queremos conocer a nuestro Papá, acercarnos plenamente al corazón de nuestro Padre Dios hermoso. Te necesitamos, Papito Dios del cielo. Regálanos la presencia del Espíritu Santo para que Él gobierne nuestras vidas y que nosotros seamos esa voz, como bien lo decía Juan, esa voz que clama en el desierto, y que tú seas la palabra viva, majestad divina, hermosa. Llévanos a conocer a nuestro Papá, llévanos a conocer ese corazón hermoso de Él, que podamos experimentar hoy a través de tu palabra, la palabra viva, que también es la unidad con Jesús de Nazaret, nuestro Señor, que podamos esa palabra nos redarguya, nos cambie, nos modifique, llegue hasta lo profundo del corazón, como dice tu palabra. Porque allí está escrito que la palabra es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta los tuétanos, que divide el alma del espíritu. Así es tan poderosa la palabra, y queremos que esa palabra viva, Espíritu de amor, hoy nos hable a nuestro corazón, nos hable como tú estás siempre allí dispuesto a orar por nosotros con esos gemidos indecibles. Hoy toca nuestros corazones y habla a lo profundo de nuestro ser con esa voz de trueno, como la que tú tienes, con esa voz de trompeta fuerte, porque a veces necesitamos, como bien lo dice, aquel mercader, aquel vendedor, aquel recaudador de impuestos, como Zaqueo decía, hasta que toque mis entrañas, que mueva toda mi estructura, porque queremos ser modificados plenamente para vivir de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Espíritu Santo, ven. Te necesitamos, majestad divina. Necesitamos de tu encuentro con nosotros. Ven, Espíritu de amor precioso. Renueva nuestro corazón, renueva nuestro entendimiento y llévanos a conocer la verdad que solamente procede de ti. Majestad preciosa, tú que eres la sabiduría infinita. Tú que eres realmente ese Neshama hermoso, que a través de ti recibimos la presencia viva de nuestro Padre Dios, a través de ese soplo divino. Ven, majestad divina, y acércate cada vez a nuestros corazones. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que somos a ti, majestad. Nos consagramos a ti, Espíritu de amor precioso, porque consagrarnos al purísimo corazón de nuestra Madre es también consagrarnos a ti, majestad divina. Tú eres nuestro todo. A través de ti conocemos esos dones preciosos que tú nos das, conocemos la verdad perfecta, pura y sublime, la única verdad que existe. No hay más verdades, sino la que tú das e infundes en cada corazón. Danos de tus dones el día de hoy, que podamos sentir tu presencia viva, que quemes absolutamente todo lo que sea contrario a la verdad, que saques de nuestro corazón todo miedo, porque queremos que tu espíritu se una a nuestro espíritu para decir: Abba, Padre. Padre hermoso, bello, hermoso, radiante, esplendoroso, para decir que no hay ningún nombre sobre todo nombre, que es el Padre Dios, que es el único verdadero Dios, no hay más dioses sino Él, y reconocernos como esos verdaderos hijos amados. Únete a nuestro espíritu, disponemos
todo lo que somos, Espíritu Santo, para que tú gobiernes en nuestro cuerpo, que es tu templo, indigno templo, lleno de pecado, impuro para ti, pero sé que tú lo limpias con tu presencia viva. Ven, majestad divina, en este instante. Apodérate de nosotros, toma nuestras cuerdas bucales, habla tú, majestad. Nosotros solamente somos un instrumento, porque tú eres esa preciosa palabra. Ven, majestad, y gobierna nuestras vidas. A cada oyente, a cada persona que está escuchando este maravilloso programa, sé tú el que les digas. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas. Ven, majestad, te suplicamos, nos consagramos, te imploramos tu presencia maravillosa, invocamos tu presencia. Ven, majestad divina, a nuestras vidas y toca cada uno de nuestros corazones. Te lo pido, Espíritu de amor, por ese dolor, ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor precioso, nacido de nuestra Madre María, que también la reconocemos como Madre. Ven, majestad divina, y por esa intercesión maravillosa de nuestra Madre María y por ese dolor de nuestro Jesús en el huerto de los olivos, cuando lloró al frente de Jerusalén, cuando murió allí en la cruz, cuando dio su gotica última de sangre por nosotros. Ven por ese dolor, majestad, y toma el control de nuestras vidas. Amén, amén y amén. Y amén, Dios mío santo. Y que sea el Espíritu Santo el que esté hablando a través de nosotros, especialmente en este pasaje bíblico, que lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a estar mirando varios versículos, pero, o sea, en generalidad, es el capítulo 3, en general, que vale la pena que lo leamos todo y lo estudiemos todo para que logremos comprender muy bien todo este presente. Y vamos en este momentico solamente a retomar del 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y uno queda asombrado porque uno, o sea, se da cuenta de que muchísimas veces nosotros vamos a la iglesia o hacemos oración o, bueno, nos confesamos o, bueno, hacemos cualquier actividad. Especialmente estamos orando, a veces estudiamos la palabra, o la leemos, o la escuchamos. Y dice que el Señor es el Espíritu de Dios. Y si donde está el Espíritu hay libertad. Significa que, ¿qué está sucediendo con nosotros? Cuando se supone nosotros estamos en este crecimiento espiritual, ¿por qué no estamos sintiendo libertad, Rafa? O sea, ¿por qué seguimos como esclavizados, seguimos como atados, seguimos llorando, diciendo que no cambian las cosas, que seguimos sintiendo presiones, que seguimos sintiendo enfermedades mentales o físicas, que de pronto sentimos que alguien nos está atacando, etcétera, etcétera? Entonces, cuando uno mira este pasaje bíblico, este versículo nomás dice: donde está el Espíritu hay libertad. Quiere decir que algo está sucediendo en nuestras vidas. Y yo pienso que sí es importante mirar esto, porque muchísimas veces, y yo cuando empiezo en el camino del Señor, yo podía, y Rafa pudo darse cuenta, yo leía mucho la palabra, yo oraba mucho, yo iba a las actividades de la iglesia, y como que siempre estaba esa opresión, como que estaba siempre esa carga. Y yo siento que también en las oraciones, cuando uno le pide al Señor, uno sigue como en esa atadura, sigue uno como, pero yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, como lo plantea el pasaje bíblico del joven rico que va donde Jesús. Le pregunta: maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la salvación?
Entonces Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es el Padre. Pero aún así, tú ya hiciste todos los mandamientos, y dijo, completamente todos. O sea, que él hacía todo lo que le pedía a la iglesia. Y dijo, entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y entonces se quedó ahí. No fue capaz de hacer eso. Pero ¿por qué no fue capaz de hacer eso? ¿Por qué Mónica pasó tanto tiempo en la iglesia y no veía unos cambios? ¿Por qué muchísimas personas estamos en esa tónica de orar tanto, de estudiar, de hacer una cantidad de novenas, etcétera, etcétera? Y no estamos viendo la libertad que deberíamos experimentar en Dios. Pues precisamente este capítulo nos va a decir muy claramente qué pudo haber pasado. Y en este capítulo nosotros vamos a ver claramente cuando en el versículo 14 dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Y qué significa esto? Resulta, si acordamos un poco de la historia de Moisés pues fue escogido para liberar al pueblo de Israel de la influencia de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y en el camino también Moisés pues tuvo que, como líder, él iba a orar al monte alto. Y llegó un momento en que él le trajeron las piedras de la ley, o sea, donde estaban los 10 mandamientos. Pero era tal la situación de Moisés cuando él se encontraba en la presencia del Señor, que su rostro brillaba de una forma impresionante. Entonces él, como la gente era como, yo digo, debe ser impactante, además uno se lo imagina, imagínatelo tú, y ver un rostro así brillante, yo creo que te debes hasta impactar. Si tú te pones en el plano del pueblo en ese momento con Moisés. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés simplemente se puso un velo para poder hablar con las personas. Y dio las normas. Y enseñaba al pueblo de acuerdo a lo que Dios le iba le iba enseñando frente a lo que debían hacer como su pueblo. En ese momento Moisés tenía la presencia de Dios y Moisés transmitía lo que el Señor daba. Pero se supone que ese ministerio estaba dado, era por leyes, ¿sí? Por leyes. ¿Y qué fue lo que vino a dar Jesús cuando Él vino? Dijo, yo no vengo a quitar la ley. No, yo vengo a darle vida a la ley. O sea, quiere decir que ese ministerio no solamente estaba dirigido por la ley, sino que además era de una ley que te llevaba a condenación. No hagas esto, no haga aquello. Si tú lo haces, tú eres condenado, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente tú te guiabas por una ley que a lo último era una ley de condenación. Sí, una ley donde tú eras bueno o malo según la ley. Pero dice que nosotros no vamos a ser salvos por la ley. Nosotros vamos a ser salvos por la fe que hay en nosotros. Entonces significa que esas leyes impartidas al pueblo de Israel no aseguraban realmente esa salvación. Lo que aseguraba la salvación realmente es la fe en Dios. La fe en Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Por qué? Porque a veces vamos a la iglesia y lo único que hacemos es cumplir que hay que hacer la oración, que hay que hacer tal sacramento, que hay que hacer tal actividad, que hay que ayudar en tal actividad, etcétera, etcétera. Entonces vamos en un proceso de cumplimiento, nada más. Pero eso no asegura que nuestro corazón esté viviendo la presencia de Dios. Y esa presencia solo la da el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te da vida. La palabra lo dice. Cuando Dios
hace al hombre y a la mujer, pero hace al hombre del barro, Él sopla aliento de vida. O sea, si no es por el aliento de vida del Espíritu Santo, y eso también lo podemos ver claramente en Ezequiel 37, si no pedimos esa presencia o no tenemos esa presencia del Espíritu Santo que nos da vida, nosotros por la ley en sí no estamos vivos. Estamos cumpliendo, pero no estamos vivos. La idea es que aprendamos a vivir nuestra verdadera condición como hijos de Dios. O sea, solo el Espíritu de Dios nos da la oportunidad de vivir como hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos revela a Jesús, y el revelarnos a Jesús hace que las normas que se tenían del pueblo cristiano realmente se vuelvan parte de nosotros. O sea, realmente son como esa formación que tuvimos, y no tenemos que considerarla que es buena o mala, sino simplemente hacemos lo correcto porque ya es parte de nosotros, está dentro de nuestro chip de formación, diría Rafael. Entonces, ¿qué es la situación? Entonces, está esa parte donde muchísimas veces nosotros estamos yendo a la iglesia, pero realmente nosotros no estamos viviendo la presencia de Dios en nuestras vidas. No estamos viviendo ese Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje bíblico. Les voy a leer un poco este texto para que tengamos claridad un poco. Dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, miremos que en ese entonces las piedras son los mandamientos, y fue con gloria, o sea, la gente respetaba eso. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de la justificación. ¿Y quién nos justifica? Nuestro amado Jesús, ¿cierto? Él es el que nos justifica delante del Padre. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más reciente. Porque si lo que perece, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que está permaneciendo y qué es lo que permanecerá por siempre? Así que, teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, y no como Moisés. Ojo, usamos mucha franqueza, y no como en Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, de las personas que veían a Moisés. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que es el pacto de Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, aún en el día de hoy. Y ahorita les explico con una historia. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y qué quiere decir todo eso? O sea, está apoyando un poco todo lo que acabo de decir, que era lo que sucedía con Moisés, pero ¿saben qué es? Por el Espíritu nosotros tenemos vida. ¿Y qué pasó con Moisés? O sea, Moisés bajaba de la montaña, Moisés llegaba con la gloria de Dios,
¿sí? Y se ponía un velo. Pero ¿qué sucede? Y eso es una verdad. O sea, nosotros podemos hablar de la palabra. Nosotros podemos vivir mucho en el Señor, pero eso no significa que nosotros no tengamos dificultades. O sea, como personas que somos, nosotros podemos tener dificultades. Cuando nosotros no reconocemos esa dificultad, ¿sí? Cuando nosotros realmente no queremos esconder esos problemas que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un velo. Y cuando está ese velo en nuestra vida, cuando hablamos con las personas, cuando transmitimos el mensaje de Dios, las personas no lo entienden. ¿Por qué razón? Porque ese velo queda para ellos también, o sea, como que tapa su entendimiento. Se los voy a contar así con una historia sencilla, una historia de la vida real de una persona. Una persona también, como nosotros, compartía de la palabra, igual que nosotros. ¿Qué sucedió? Antes de que esa persona conociera al Señor, esa persona consumía muchísimo cigarrillo, demasiado cigarrillo, 3 paquetes diarios, o sea, es bastante, eso era un vicio. Pero cuando esa persona conoce al Señor, así como nos pasa a muchos de nosotros que dejamos cosas que ya uno entiende del Señor que no es correcto, esa persona se quitó ese vicio del cigarrillo. Pasó el tiempo, estaba bien, pero hay momentos en que uno tiene que pasar dificultades, uno tiene que pasar momentos de prueba. Y esa persona, ante esta prueba, él se dio la oportunidad en un momento que estaba todo preocupado, que estaba pensativo, de fumarse un cigarrillo. Y pues no lo consideró como problema. Lo particular es que esa fumada de ese cigarrillo, un solo cigarrillo, pues él ya la tomó como costumbre todos los días. Entonces esa persona, como muchos que fuman, iba y consumía sus alimentos en la noche y entonces se encerraba luego en el baño, se fumaba su cigarrillo, se lo disfrutaba en máximo y ya luego pues normal, como si nada. Pero como él seguía transmitiendo su mensaje, llegó un momento en que él le quiso enseñar a sus niñas de la adoración. Y entonces llegó un momento en que él fue a hablar, pues él primero se fuma su cigarrillo y entonces antes de que empiecen ese momento de oración con las niñas, con sus hijas, pues una de la chiriquitita de él que tenía, imagínate, 4 años, Rafael tiene experiencias con nuestra hija que eso le hacía unos reclamos espectaculares. Y entonces la hija de él fue y le preguntó: papá, ¿tú por qué cuando sales del baño siempre está oliendo a cigarrillo? ¿Está fumando? Entonces él, como les iba a enseñar sobre la adoración, les estaba enseñando que tenían que respetar su cuerpo, que no permitirse cosas, dijo: no, yo no estoy haciendo eso. O sea, dijo una mentira, encubrió una verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el momento en que él fue a hacer la oración con sus hijas y de todo, el Espíritu del Señor le dijo a él que en la medida que él encubría su pecado, asimismo, el corazón de su hija se iba a endurecer frente a lo que él estaba diciendo. Cuando él entiende eso del Señor, él pues se arrepiente en ese mismo momento y le pide perdón a su niña pequeña. Le dice a su niña que lo perdone, que sí estaba haciendo eso, y le pide además que su niña ore por él para que le ayude a superar esa situación. Y este pasaje nos habla de eso. O sea, aparte que el Señor nos da vida, o sea, el ministerio del Nuevo Testamento es la vida de Jesús, el que viene a traer vida a nosotros. Y por eso, si yo no he conocido el Espíritu, yo sigo como cumpliendo ese Antiguo Testamento, donde solamente son normas. Y entonces, además de eso, me está diciendo
cuando yo me fijo solamente en las normas, es muy factible que en mi vida haya cosas ocultas, hayan velos. O sea, no me ven a cara descubierta. A Moisés, ¿qué le pasó? Hubo un tiempo en que él tenía iluminaba su cara. Pero con el pasar de los días, y por eso mismo Moisés llega en su momento en que no puede pasar a la tierra prometida, porque él cometió algunas fallas. ¿Qué sucedió? Que fue que, como seguía mostrándose ante los demás con ese velo, no se daban cuenta que ya no estaba esa gloria tan amplia, esa gloria tan perfecta, porque él se había permitido cosas en su corazón, pero nadie lo veía. Él solamente sabía, el único que lo veía era Dios. Y entonces, si eso daba, era lógico que el pueblo, las personas por eso atacaban, las personas por eso no comprendían, no hacían cambios ni nada. Nos está diciendo a nosotros que además de que el Espíritu nos da vida, ese Espíritu requiere para que esté en nosotros, ojo, que no hayan velos, que de verdad sepamos reconocer nuestras fallas. No importa en qué lugar o en qué actividad o en qué coordinación o qué nivel espiritual te estén tratando a ti en la iglesia. El asunto es que es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda cuando tenemos dificultades. Que necesitamos que algunas personas oren por nosotros, porque nosotros no somos perfectos y porque también pasamos pruebas, porque también nosotros tenemos errores. Pero lo importante es que al reconocerlo podamos pedir ayuda y pedir que oren por nosotros. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el ministerio de la Eucaristía, cuando estamos en el ministerio de algún grupo especial en la iglesia, en fin, o sea, los diferentes ministerios, si tú estás en un lugar de privilegio dentro de ese grupo, no dudes en pedir ayuda cuando estés pasando una dificultad. ¿Por qué? Porque no hay que encubrir que seguimos siendo personas. Al Espíritu Santo le interesa la transparencia. ¿No ve que nuestra debilidad del Señor es fuerte? O sea, el Señor no quiere que nosotros seamos los fuertes, los valientes, los que más sabemos, los que más nos movilizamos, etcétera, etcétera, etcétera. No. El Espíritu Santo requiere que tú seas con suficiente para reconocer de que eres débil, que comete errores. ¿Qué decía Pablo? Pablo precisamente es uno de los que más escribe, el que más escribe en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice: yo tengo que morir en mi debilidad. En mi debilidad Dios es fuerte. O sea, en mi debilidad. Yo tengo que reconocer que mientras más débil me sepa que yo soy, le doy el privilegio y el primer lugar a Dios en mi vida, al Espíritu de Dios en mi vida. Y eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Entonces, en el ministerio de Dios, si nosotros seguimos de acuerdo con lo que es la ley mosaica, nosotros simplemente estamos cumpliendo, pero no estamos viviendo la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. O sea, no hay vida espiritual en nosotros. Por eso es que sentimos cargas. Por eso cuando alguien nos mira diferente en el ministerio, entonces ya nos ofendemos, ya nos vamos de esta iglesia, nos vamos para otra iglesia. Es que no me gusta, es que no me saludan, todo eso. ¿Por qué? Porque solamente estamos por cumplir unas normas, no porque estamos viviendo. Porque tú, cuando vives el Espíritu de Dios, tú puedes ser imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa? Tratar a las personas con amor y entender la situación de la otra persona. O sea que no solamente el Espíritu nos trae vida. Y traer vida significa que vamos a ver y vamos a hacer lo que Jesús hizo.
Y entonces ahí es donde se mueve, porque si el Espíritu de nosotros trae vida, esa vida espiritual permitirá que los dones del Espíritu se manifiesten. O sea, eso es claro. Pero no solamente es eso, sino que además de eso, pide de nosotros transparencia, pide de nosotros libertad, o sea, que no estemos esclavos de algún pecadillo encubierto simplemente porque tenemos un nivel de coordinación, un nivel de privilegio dentro de la iglesia, y entonces que a raíz de eso, entonces, mejor dicho, nadie puede decir nada de mí, porque yo soy perfecto. Pues el que se considera más perfecto, más imperfecto debe ser. ¿Por qué? Porque empieza por esa misma soberbia. O sea, yo no puedo ser perfecta. Yo simplemente estoy en este proceso de caminar para que el Señor me perfeccione día a día. Pero ¿cómo lo logro? Cuando yo reconozco mi debilidad. El Señor necesita nuestra transparencia, el no tener cosas encubiertas. Y el tener cosas encubiertas realmente nos quita la experiencia del Espíritu de Dios. Y estos son tiempos donde el Señor quiere derramar de su Espíritu. O sea, estos tiempos que estemos en familia, que estamos buscando la presencia de Dios, en este momento hay un despertar espiritual muy grande. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Poder derramar, como lo dice la palabra, sobre toda carne de su Espíritu. Pero tenemos que preparar nuestro corazón. Desde ese permitir al Espíritu que Él viva en nosotros, no que cumplamos una norma, que anhelemos tener al Espíritu Santo en nosotros, y fuera de eso que nosotros no tengamos encubierto ningún pecado, sino que podamos decirle a alguien, si yo estoy fallando, porque todos fallamos, poder decirle a esa persona, puedes orar por mí, necesito ayuda frente a esta situación que se me está presentando, necesito esa libertad y poderme levantar espiritualmente desde eso, pero es reconocer que estoy fallando delante del Señor. Yo delante del Señor no puedo presentarme perfecto porque Él sí conoce lo que yo soy. Y hay cosas que tú dices tan interesantes, Moni, que está pues obvio, retoma la palabra, y es, diga el débil, fuerte soy. ¿Y en quién? En Cristo Jesús. Por eso uno debe gloriarse en la presencia de Dios. Qué precioso. Y sobre todo cuando tú empiezas, Moni, diciendo que el Espíritu Santo, el que está, o sea, el Espíritu Santo es el que nos trae libertad. Y qué particular. Hay otro pasaje bíblico que dice precisamente, el conoceréis la verdad y la libertad os hará libres. O sea que la libertad y el Espíritu Santo son uno. Qué interesante. La libertad, la palabra y el Espíritu Santo son uno. O sea que para uno poder ser libre es realmente, como dice también Pablo, soy libre, o sea, cuando soy nueva criatura en Cristo Jesús. Todo es una unidad, todo se complementa, uno, otro, todo se complementa. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, y por eso esa oración que se da al principio de este momento tan bello de meditación y de oración, que al final la vamos a hacer, para que vayamos al Getsemaní, para que vayamos directamente al río, al río Jordán, para que salgamos bautizados directamente por el Espíritu Santo precioso de Dios. Entonces necesitamos comprender que la presencia viva del Espíritu Santo es la que nos trae libertad. Romanos 8:14. Cuando el Espíritu se une a nuestro espíritu, podemos decir Abba Padre. Y para decir Abba Padre quiere decir que hay libertad, porque no cualquiera puede decir Padre mío, o inténtalo. Y si fácilmente sale de tu boca, Papito Dios del cielo, es porque ya sanaste esas heridas de tu pasado con tu papá que no has podido perdonar. Cuando tú dices mamita linda, preciosa del cielo, es porque ya sanaste esa herida de tu pasado. O sea que ya eres libre. Eres libre porque el Espíritu te está llevando a esa verdad, porque no hay nadie más que te lleve a la verdad, sino precisamente la presencia viva del Espíritu Santo. Y por eso es tan bello, como bien tú decías, estos momentos son de libertad, porque estamos siendo liberados, redimidos, sanados, purificados, para llegar a tener esa comunión con nuestro Señor y Él nos haga a nosotros, cuando llegamos a su presencia, nos volvemos a
penetrar dentro de su propia genética espiritual, nos hace, nos incorpora, ¿sí? La sangre de Cristo nos libera, nos redime, y la sangre de Cristo nos justifica, o sea que nos hace partícipes de ese reino del cielo. Y por eso la presencia del Espíritu Santo es tan importante. Consagrarnos a nuestra Madre María es consagrarnos al Espíritu Santo. Consagrarnos al Espíritu Santo es consagrarnos a nuestra Madre María. Consagrarnos al Espíritu Santo es consagrarnos a nuestro Señor. Consagrarnos a nuestro Señor es consagrarnos a la presencia viva de nuestro Padre Dios, porque todos son una unidad perfecta. Y todo este proceso de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, solamente se hace porque es el Espíritu Santo el que nos coloca en nuestro corazón esa palabra viva, porque Él es la palabra, Él es la fuerza, Él es el que lleva precisamente a Moisés cuando tuvo esa revelación preciosa, cuando estaba en esa transfiguración, porque él vivió un proceso de transfiguración que tuvo que tapar su cara para que no quedaran deslumbradas el pueblo, porque estaba deslumbrado el pueblo por esa transfiguración que tuvo. Otra transfiguración, lo que sucedió en el monte cuando se encontró mi Jesús con Moisés y se encontró con Elías, y los 3 discípulos que estaban quedaron admirados de ver ese rostro resplandeciente. O sea que la presencia de Dios en nuestras vidas implica transformación e implica transfiguración. O sea, nos transfiguramos con la presencia del Espíritu Santo. Por eso te veo tan linda, mi amor. Porque cuando uno está realmente... Yo no sé si ustedes lo han notado, que cuando una persona va a un retiro espiritual, llega renovada, llega completamente transformada. Les voy a contar una historia de la vida real. Mi esposa contó su historia en la vida real del cigarrillo. Yo les voy a contar otra historia, también de la vida real. Un hombre consumidor de marihuana, ¿sí? Se llevó a su esposa para un país en Centroamérica donde supuestamente vendían la mejor marihuana. Nos quitaron el primer puesto. Otro país. Entonces se fue para Centroamérica, y entonces, porque ellos eran consumidores de marihuana, entonces ellos eran adictos, y supuestamente allí pues la procesaban o la traían o bueno, lo que sea. Lo cierto es que esa parejita se fueron para allí, para ese pueblo, ese país de Centroamérica. Y estando en Centroamérica, curiosamente, ellos hicieron un negocio con un señor en el mercado y capturaron al esposo. Cuando lo capturaron, lo llevaron a la cárcel, y el abogado le dijo que iba a permanecer por lo menos lo mínimo que le daban. Por ese porte de marihuana eran 5 años, de 5 a 10 años, que es lo que generalmente uno ve en las películas y en eso del aeropuerto, no sé qué, de 5 a 10 años, ¿sí? Supuestamente le iban a dar. Entonces él se asustó mucho, primero porque no tenían dinero, ¿sí? Porque ellos vivían simplemente el día a día, y curiosamente la esposa consiguió a una persona creyente, ¿sí? Y se fue para la iglesia, y entonces en la iglesia le dieron albergue. O sea, era una iglesia cristiana. Estoy hablando de un testimonio cristiano. Bendito sea el Señor por los testimonios también de conversión de nuestros hermanos cristianos. Y entonces ella se fue para esa iglesia cristiana, y curiosamente el hombre en la cárcel no le gustaba saber nada de Dios, le fastidiaba que le hablaran de Dios, porque cuando alguien está comiendo comida de cerdos, pues lógico que le fastidia que le lleven comida sana y buena, es lógico. Verduritas y frutas, pues lógico que no le va a gustar, porque si le llevan comida sana a alguien que come comida impura, pues se va a indigestar, y por eso es que le fastidia cuando tú le hables a alguien que está en el mundo de la palabra, pues va a chillar, porque no es capaz de comer comida sana, porque está acostumbrado a comer comida del mundo, comida de cerdos. Perdóname, hablo con la palabra, no estoy hablando de la palabra. Y entonces a él no le gustaba la comida sana, sino le gustaba era otras cosas, decir groserías y leer porquerías, y me salió en verso, ¿no? Decir groserías y hablar porquerías. Y entonces, curiosamente, la señora fue acogida en esa iglesia, y el que era el pastor de esa iglesia empezó a llevarle libros, pero él no le hablaba nunca de Dios, porque él sabía que repelía, sí, o sea, como que sacaba su casta de estar comiendo comida de cerdos, y no quería saber nada de Dios. Y entonces este pastor no le decía absolutamente nada,
Nada le decía este hombre de Dios. Y entonces, qué curioso, solamente le hablaba de cómo estaba, que qué necesitaba, que cómo le estaba yendo ahí en la cárcel. Pues el hombre le decía siempre que estaba muy aburrido, que 5 años es imposible quedarse hasta 10 años, que eso era tremendo, que él no podía. Decía, pero de todas formas, le decía, de todas formas, todo como que te condena. Y él decía que sí. Lo cierto fue que un día, mire cómo son las cosas de Dios y cómo las cosas del mal. Dios permite, Moni, Dios permite que en ocasiones nosotros seamos tentados porque la prueba que viene es mucho más grande. A veces pasamos por un desierto porque la bendición que viene es mucho más grande, Moni. Entonces por eso tenemos que prepararnos para la prueba, porque la bendición que viene es inmensa. Y mira lo que se da con esta historia tan bella. Resulta que llega un hombre a la cárcel a visitar a este señor, y el hombre también es americano. Y le dijo, a mí me contaron que usted tiene un contacto y yo quiero comprar algo, una buena marihuana de calidad, y necesito que usted me dé el contacto suyo. Yo le doy $5,000 y si me ayuda. ¿Y sabes cuánto le estaba pidiendo el abogado para sacarlo de la cárcel y poder comprar al juez? $5,000, Moni. ¿Te imaginas el dinero preciso que ese hombre venía a ofrecerle? Satanás, mira cómo es. O sea, el Señor permite que entre Satanás, el corazón de los creyentes, qué curioso, hasta los no creyentes, y permite que ese momento se dé para precisamente fortalecer y cambiar y transformar la vida de la gente. Y mira lo que se da. A veces uno se queja, pero ¿por qué yo vivo estas situaciones? Y preciso le llega aparentemente la bendición, cree él. Curiosamente, a propósito, me olvidó un detalle. El pastor o este hombre de Dios siempre le llevaba libros, porque él sabía que él leía mucho, y ese hombre en la cárcel se lo leía. Así no creía, pero se lo leía. La palabra nunca llega vacía. Y entonces ese hombre se sintió feliz y dijo, me llegó aquí la salida de la cárcel. Y llamó a su esposa y le dijo, por favor, mi amor, ven pronto porque tenemos la solución para salir rápido de la cárcel. Y le dijo, ¿qué pasó, mijo? Me imagino que así le dijo mijo a lo colombiano, ¿no? Le dijo, ¿qué pasó? Entonces le dijo, es que hay un hombre que nos va a comprar la salida de aquí, y así podemos pagarle al abogado y el abogado le paga al juez. Entonces, por favor, son $5,000 que nos va a dar, llévalo mañana al mercado y muéstrale cuál es nuestro contacto y él te va a dar el dinero y así salimos de aquí, salimos rápido. No, esa mujer se puso feliz y esa noche entonces va allí al cuarto donde se quedaba en la iglesia, y curiosamente la iglesia, el cuarto daba al sitio principal de la iglesia donde ellos hacen sus charlas. Y esa noche hablaron del Señor Jesús de una manera tan linda, Moni, pero tan hermosa, que la presencia de Dios se manifestó allí de una manera tan sobrenatural, y esta señora conoció del Señor, se enamoró de Dios, fue y pidió perdón, y se encontró con Dios de una manera tan sobrenatural, pero tan hermosa, que al otro día ella no fue al mercado. Imagínate. No fue al mercado, y el esposo entonces, el esposo estaba muy ansioso por salir de la cárcel, y al otro día entonces pues no llegó su esposa, y la llamó y le dijo, mi amor, qué pena, no fui. Y el tipo quedó sorprendido, pues lógico que empezó a tratarla mal, y le dijo, ¿por qué no fuiste? Me dijo, porque conocí de Dios. Y mi vida se transformó y conocí a un Jesús vivo, y estoy feliz del amor que experimento en mi corazón. Antes creía que la droga me daba la paz, pero ahora encuentro que la verdadera paz viene de Cristo Jesús. Y le di un sermón, y ese hombre quedó sorprendido. Y entonces llegó el día de las visitas y fue a visitarla a su esposa. Pues su esposa estaba un poco temerosa, ¿no? Porque no se le había dado la posibilidad de los $5,000 para comprar al juez. Y curiosamente la esposa, cuando él la ve, Moni, la esposa empieza a hablarle de Dios de una manera tan impresionante, y el hombre simplemente se quedó boquiabierto, no le dijo absolutamente nada, porque él cuenta en su testimonio, Moni, que le vio el rostro resplandecer de esta mujer. Un rostro diferente y una persona diferente. Sus palabras eran diferentes a lo que él la conocía a ella. Vio a una esposa completamente transformada, y él no le dijo absolutamente nada a su esposa. Su esposa se fue, siguió adorando al Señor.
Y él se quedó pensando y dijo, pero ¿por qué mi esposa? Esto yo lo leí en uno de los libros que me trajo el pastor, que cuando las personas conocen de Dios, sus rostros resplandecen y su actitud es diferente y las personas se empiezan a acercarse a ellos. Y en ese momento él empezó a leer los libros y se dejó de preocupar por estar buscando su salida y se encontró con Dios. Y en 3 meses, Moni, en 3 meses nomás, llegaron la policía y les dijo, por favor salga, usted es fulano de tal, le pidieron su nombre, y él dijo sí, dijo usted está en libertad, dijo ¿por qué? Las pruebas que lo acusaban a ustedes se perdieron, no encontramos las pruebas, por tanto usted tiene libertad. Ese hombre incluso hizo una película, me parece, bueno, yo la vi hace mucho tiempo, y él contaba viendo la cárcel, yo estuve en esa cárcel, decía, yo estuve aquí y Dios me sacó. Porque Dios es un Dios poderoso, nadie como Él. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, Moni. Y Él hace nuevas todas las cosas. Y Él hace todo nuevo a través del Espíritu Santo. Y a pesar de las dificultades que tú tengas, Dios está probando tu corazón porque se está renovando por dentro completamente. Y esa historia fue verídica y se han dado historias lindas, Moni. Cuando tú llegaste del primer retiro, Moni, ¿recuerdas? Que tú llegaste y ese testimonio fue tremendo, que tú ni querías ir, hasta yo te llevé así medio forzada y diciéndote otras cosas para que fueras allí a ese retiro, y cuando llegaste tan transformada que inclusive hiciste un ayuno de 40 días, ¿recuerdas, amor? Que yo quedé, yo le decía al Señor, yo me acuerdo tanto, ¿te acuerdas, Moniquita? Yo le decía a Mónica, venga, oramos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ven, oramos, Moni. Y Mónica, ay, tú eres fanático, ¿cómo se te ocurre estar orando a esta hora? Me decía Mónica, pero yo le decía, ven, oramos, Moni, ven, oramos. Bueno, a propósito, también hubo chispazos de espiritualidad mías. Cuando yo estaba en el mundo también había chispazos bonitos. Y entonces era tan curioso, y yo me acuerdo tanto, Moni, que yo me levantaba, yo no sé si tú te acuerdas, tú te quedabas durmiendo con una marmota. Y yo me levantaba y me iba a un patio que teníamos y yo me arrodillaba al Señor, le decía, papito Dios, que algún día yo vea a mi esposa arrodillada a mi lado. Y fue tan curioso, mi esposa fue a ese retiro espiritual, llegó completamente transformada, una mujer diferente, muy diferente, y ahí cambiaron los papeles. Mi esposa ya se dedicaba a orar a las 2, 3 de la mañana y yo le decía, ay mi amor, déjame dormir. Porque se invirtieron los papeles, porque se volvió una mujer de mucha oración, se volvió una mujer muy creyente, y a partir de ahí viene pues todo su proceso de conversión. Luego yo volví otra vez al mundo y ahí fue donde vienen esos 15 años de pérdida del Rafa en el mundo, pero ahora que estamos como testimonio de Dios, siendo una pareja renovada por el Señor y siendo misioneros inclusive con mi propia hija. Entonces fíjense que realmente Dios hace nuevas todas las cosas y nos da la presencia del Espíritu Santo, que Él hace que realmente seamos libres. O sea, si tú estás pasando un proceso de prueba, pero si sientes que Dios ya es tu papá, si sientes que puedes decir mamá, mi Madre María, es porque el Espíritu Santo está en tu corazón y ya eres una persona libre. Faltarán algunas cosas por sacar, pero deja que esa transparencia, que esa transfiguración que vas a tener, esa transformación que tienes a través del Espíritu Santo se dé en tu vida y se llegue realmente a presentar, para que no sigas mendigando amor, ni pidiendo cariño, ni estar allí sintiéndote culpable, sino que seas ese verdadero testimonio del amor de Dios y sea mi Señor el que hable por ti. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Princesa preciosa de Papito Dios, me parece que debemos orar, y por favor que esa oración tuya, le pido al Espíritu Santo, nos lleve a las aguas del Jordán para recibir ese bautismo hermoso. Pues es una bendición siempre continuar con este programa sobre cápsulas de misericordia, y entonces ahora al concluir este programa podemos bendecir a Dios porque tenemos el Papa de la Misericordia, que es nuestro querido Papa Francisco, y hoy le pedimos que nosotros siempre sigamos orando por él como él ora por nosotros, y pues
al concluir este programa, yo le pido a Dios que todos seamos misericordiosos, que todos los testimonios y pláticas que traemos en este programa es para hacernos crecer en nuestra fe como católicos. Entonces, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook nos encuentra como Cápsulas de Misericordia, y pues ustedes también pueden estar atentos a lo que la red de radios católicas de América Latina y del Caribe produce también, que es parte de este esfuerzo de Cápsulas de Misericordia. Entonces nos pueden buscar en el YouTube también a mi nombre de Roberto Mena, y también como Cápsulas de Misericordia, y ahí van a ir encontrando estos distintos programas. Así que no se pierda la próxima edición del programa, siempre esté en sintonía con nosotros y va a seguir aprendiendo de nuestra fe. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. La ira, la 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 creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna.